Bueno, pues vamos a seguir con esta conversación. Vamos a seguir, señora. Esta conversación que Michel, en realidad, tituló Frente a la desmesura contemporánea, la virtud del diálogo. Y aquí lo que hemos querido es escuchar, digamos, en ese cruce de voces, que también es una de nuestras características, ¿no?, a través de este proyecto, bueno, qué significa, en primer lugar, esa frase que recogemos de Camus, y para ello será Rémy Larue quien, digamos, aportará una reflexión más en relación con la propia obra de Camus en torno a esa virtud del diálogo, ¿no?, y esa cuestión de la desmesura, para, en un segundo lugar, invitar, sería la voz de Alicia Sintes, que para nosotros pues, es una invitación también muy especial en esta edición, ¿no?, de San Luis, y nuestra primera científica en estas trovadas, pero para mí me parecía muy interesante que nos aportara justamente, ¿no?, ese diálogo que en su caso establece con las ondas gravitacionales, ¿no?, que es su trabajo, y cómo una científica desarrolla ese ejercicio del diálogo, ¿no? Y cerraríamos, digamos, con la aportación de una poetisa, de una escritora, Nathalie Handal, que nos acompaña para aportar, digamos, ese lado creativo, ¿no?, que siempre, digamos, esa pata que conforma nuestro proyecto. Con ellos tres os dejo. Muy buenos días a todos y a todas. Tal y como ya lo ha dicho Cristian, yo creo que los agradecimientos no es una mera fórmula. No, tenía que dar las gracias a Sandra, a Agnès, a todos los que han pensado en mí para esta. Bueno, y también tengo que dar las gracias al fabuloso equipo de las trovadas, que lo hace todo para poder facilitar el diálogo entre todos nosotros, y sobre todo es algo terriblemente importante habida cuenta de la época que estamos atravesando. El tema ante la desmedida contemporánea, la virtud y el diálogo. Tal y como lo ha dicho Sandra, me han pedido que aporte o que vea un poco cuál es la opinión de Camus sobre el tema. Es relativamente difícil hacer hablar a un muerto sobre una época que no conoció. Así que, pero de todas maneras voy a intentar hablar y ser el portavoz del escritor para que sus palabras resuenen y para que ver un poco cuál es su experiencia y qué pueden extraer de todo esto, que es lo que yo creo que el trasladar es lo que buscaba nuestro escritor. Hay que conseguir integrar los textos de Camus e integrarlos en nuestra propia experiencia. Así que voy a partir de una realidad. Cuando me pidieron que analizara el tema del diálogo, la obra de Camus, lo que hice fue retomar de una manera académica todos los textos que trataban el tema. Intenté ver qué puentes, qué pasarelas podrían existir entre dos épocas. La época de partida del encuentro con la cita del testigo de la libertad, que es del año 48. Estamos hablando de una época de Segunda Guerra Mundial que se va a prolongar hasta después de los años 50. Y luego lo he querido comparar con un artículo porque yo creo que hace un análisis concreto de esta época. Estamos hablando de un artículo del 46 que entra dentro de la serie de Víctimas ni verdugos y que se titula El siglo del miedo. El siglo XVIII fue el siglo de las matemáticas, el XVIII
18 el de las ciencias físicas y el 19 el de la biología. Nuestro siglo XX es el siglo del miedo. Algunos me dirán que no es una ciencia, sino más, pero creo que la ciencia tiene mucho que ver, ya que sus últimos avances teóricos la han llevado a negarse a sí misma y sus mejores prácticas o sus prácticas amenazan al mundo con la destrucción. Además, si el miedo en sí mismo no puede considerarse como una ciencia, sí que es una técnica. Lo que más sorprende en el mundo en el que vivimos es, en primer lugar, que la mayoría de las personas, salvo los creyentes, se ven privados de futuro. No hay vida válida sin proyección de futuro, sin promesa de progreso. Yo creo que esto nos lleva a pensar lo que Camillo de Toledo nos dijo sobre la herida, sobre la destrucción. Yo creo que todo esto además lo tendríamos que comparar con otro artículo del año 45, donde Camus es uno de los pocos que de una manera muy fina se refiere o evoca el impacto humano y el impacto filosófico o metafísico que pudo tener la bomba americana sobre Hiroshima. Otro fragmento que nos va a llevar a entender un poco más el planteamiento del diálogo y que nos va a permitir abordar el eje de las dos jornadas es un extracto de un fragmento del mismo artículo y nos dice: el largo diálogo de los hombres acaba de pararse. Evidentemente, un hombre al que no podemos convencer es un hombre que genera miedo. Siempre hay una inmensa conspiración del silencio, aceptada por aquellos que tiemblan y que se dan razones o que se otorgan razones para ocultar este miedo. No tienen que hablar de la purga de artistas en Rusia, porque esto beneficiaría la reacción. Tienen que callar a los anglosajones que Franco mantiene, porque esto beneficiaría el comunismo. Es difícil abordar más la realidad de ese momento, pero yo creo que difícil el que podamos, visto los eventos actuales, de que podamos encontrar elementos más contemporáneos. Estaba diciéndoles que el miedo es una técnica, vivimos en el terror, porque la persuasión ya no es posible, porque el hombre ha sido entregado, ha sido completamente entregado a la historia, ya no puede recurrir a esta parte de sí mismo que es tan verdadera como la historia. Vivimos en ideas absolutas, nos asfixiamos entre personas que creen tener razón, que sea tanto en sus máquinas o en sus ideas. Y para todos aquellos que solo pueden vivir en el diálogo y la amistad entre los hombres, este silencio es el fin del mundo. La interrogante que yo les planteo es que si este fin del mundo ha sucedido o se va a suceder después de la escritura de los artículos. Yo creo que la época que estamos viviendo nos lleva a esta realidad, a esta verdad. Y les voy a dar algunas ideas. Muchos los espacios de debate ya no son espacios constructivos. El miedo se ha seguido imponiendo a lo que es el arsenal de los partidarios de uno u otro campo y que se enfrentan en el mundo. La violencia sigue siendo el medio elegido para alcanzar objetivos políticos que ya afecten a la conquista o a la defensa del poder. Y finalmente el progreso técnico y científico que no es ajeno a todo ello. La llegada de las redes sociales ha marcado un punto de inflexión en la comunicación global, con nuevos chispazos revolucionarios. Vemos el impacto que todo esto ha podido tener en las últimas revoluciones. Y también se refleja en todas las polémicas. Además, hay una deshumanización
deshumanización progresiva del verdugo, un verdugo que permanece lejos de sus víctimas, a distancia, casi sin verlas y casi sin sentirlas. Yo creo que es ahí donde nos diferenciamos del resto de los mundos. Tal vez esto sí que nos lleva a acrecienta esta desmedida. Yo creo que la línea conductora de mis últimos trabajos me lleva a plantearme hasta qué punto el diálogo puede ser un límite a la violencia. En el año 46, Camus ya comparaba lo que era el problema de su época, que era el asesinato. Y bueno, lo comparaba con lo que podía ser el diálogo, en un extracto relativamente desconocido y que lleva como título Nosotros los asesinos. Hoy solo hay un problema y es el del asesinato. Todas nuestras disputas son inútiles. Solo nos importa una cosa, la paz. Los amos del mundo son incapaces de conseguir esa paz porque sus principios son falsos. En todos los países, todos aquellos que se niegan a matar denuncian los falsos principios y lanzan la reflexión, el diálogo, la ejemplaridad que nos demostrará que la historia está hecha para los hombres. Aquellos que no quieren matar deben hablar y decir una única cosa, pero decirla sin tregua, como testigos, como 1000 testigos que no cesarán hasta que el asesinato sea completamente repudiado. Si optamos a oponernos al asesinato como medio de acción política, entonces tendríamos que buscar otros medios. Y Camus eligió el diálogo como medio. Para escapar al desgarro existente entre el silencio y la muerte que nos viene impuesto por la historia, el diálogo representa un nuevo camino, y es la fuente, o por lo menos me parece, creo que es la fuente de ese desarrollo y la manera de encarnar el diálogo. Hasta ahora, desde un punto de vista literario y dentro de la dimensión creadora, hemos hablado del diálogo, pero me da la sensación que hay en su compromiso político aparece este diálogo. Tenemos un texto que une los dos, habida cuenta de que lo dirige a un escritor conocido y que lo encontramos dentro de sus cuadernos. Estamos hablando de 1945. Es interesante ver cómo se articulan las cosas entre compromiso y creación literaria. Es un fragmento destinado al señor Guillou. Para Guillou, toda la desgracia de los hombres proviene del hecho de que no adoptan un lenguaje sencillo. Si el héroe de Le Malentendu hubiera dicho aquí estoy, soy yo, soy tu hijo, el diálogo habría sido posible. No hay ninguna tragedia, puesto que la cumbre de todas las tragedias está en la sordera de los héroes. Desde este punto de vista es Sócrates quien tiene razón frente a Jesús o a Nietzsche. El progreso y la verdadera grandeza está en el diálogo y no en los evangelios. Ahí es donde me encuentro. Lo que equilibra lo absurdo es la comunidad de hombres que luchan contra el absurdo. Y si elegimos integrar esta comunidad, en ese caso optamos servir al diálogo contra el absurdo, contra cualquier política de mentira o de silencio. Y así es como seremos libres con los demás. Yo creo que ser libre con los demás es la posición que Camus opta al final de la Segunda Guerra Mundial. Fomentar el diálogo para evitar los malentendidos, las mentiras y el asesinato, y llegar permitiendo recrear el vínculo original que une a los seres humanos, el diálogo se convierte en una alternativa a la opresión, sea cual sea su forma. Y si el siglo XX es el siglo del miedo, también es el siglo de las distintas opresiones. La serie Mi víctima de Verdugo nos lo muestra. Y no es por casualidad si antes hemos oído su artículo de introducción, al final de esta serie encontramos un artículo que lleva por título Hacia el diálogo.
diálogo. Hay que defender el diálogo y la comunicación universal de los hombres entre la servidumbre, la injusticia y la mentira rompen esta comunicación y prohíben el diálogo. Por eso debemos rechazarlos. Pero estas realidades son materia misma de la historia y muchos hombres las consideran como males necesarios. Es cierto que no podemos escapar a la historia ya que estamos metidos en la historia hasta el cuello, pero a pesar de ello podemos pretender luchar en la historia para preservar una parte del hombre que no le pertenece. Sé que dialogar es crear un espacio que deja espacio al conflicto, a la diferencia, a la disonancia, a la diferencia que se plasmó en la mesa redonda de ayer. Un espacio donde las diferencias, que sean políticas, sociales u otras, están ahí. El mismo texto desarrolla la idea. Todo lo que me parece deseable en este momento es que en medio del mundo del asesinato decidamos pensar el asesinato y elegir. Si esto se pudiera hacer, entonces nos dividiríamos entre los que aceptan el asesinato y aquellos que lo rechazan. Ya que existe esta terrible división, al menos sería un progreso que fuera clara. Camus quiere aclarar la manera en que percibe el diálogo, una noción que podría ser ambivalente. Lo hablamos ayer de una manera informal, un diálogo ambivalente que puede llevar a la polémica o a la mentira, pero que también podría tener sus virtudes. Ahí volvemos a encontrar el texto inicial de donde se ha extraído el título de hoy, es El testigo de la libertad, es un texto de 1948. No hay vida sin diálogo y en la mayor parte del mundo el diálogo se ve sustituido por la polémica. El siglo XX es el siglo de la polémica y del insulto. Ha ocupado el lugar del diálogo entre disciplinas desinteresadas. Miles de voces, noche y días, cada una siguen persiguiendo su propio monólogo, vierten un torrente de palabras desconcertantes, ataques, defensa. Pero ¿cuál es el mecánico de la polémica? Consiste en considerar al adversario como el enemigo, a simplificarlo y a negarse a verlo. Creo una etapa más en la manera de considerar la diferencia y que completa lo que ha sido comentado por Cristian y por Martín. Es la manera de ver al otro, de darle un espacio a su diferencia y de aceptar lo que manifiesta. Y esto es central. Camus lo ubica dentro de su compromiso y dentro de su práctica artística. Y esto lo veremos a continuación. Son elementos centrales dentro de lo que puede ser su encarnación política del diálogo. Otro texto que el testigo de la libertad, ahí vuelve nuevamente sobre lo que puede ser el papel del artista. Considera que el artista tiene que ser un desencadenante, tiene que generar vínculo, tiene que lanzar el debate y luego, tal y como les decía en mi introducción, el espectador, el lector, tiene que integrarlo y tiene que integrarse su postura. No es el combate lo que hace de nosotros artistas, sino más bien el arte. Por su función misma, el artista es el testigo de la libertad y es una justificación que paga muy caro. Por su propia función está dentro de lo que puede ser la historia, allí donde todo acaba con el otro. El mundo es lo que es, nos hemos comprometido y por naturaleza somos los enemigos de los ídolos abstractos que triunfan a día de hoy, tanto partisanos nacionales. El artista tiene un papel, encarna el diálogo y este diálogo tiene que dejar espacio al otro, pero de una manera específica, y es algo que entendió perfectamente Camus, habida cuenta de la historia que evoca. En el texto siguiente, en el
el fragmento siguiente habla de referencias, se refiere a Francia, pero bueno, esta referencia también podríamos ampliarla al público español. Es interesante ver cómo se posiciona con relación a la Revolución Francesa. Los artistas testigo por todo lo que en el hombre no quiere morir. Es lo que hará, serán girondines, serán elementos. Después de todo, esta mala posición por su incomodidad misma genera o muestra su grandeza. Llegará un día en que todos lo reconocerán y respetarán nuestras diferencias. Y abandonarán el desgarrarse como lo hacen y aceptarán que su vocación es defender hasta el final el derecho de sus adversarios a no estar de acuerdo con ellos. Vemos nuevamente en el reconocimiento del otro. Y yo creo que este reconocimiento está todavía más claro en la manera en que el diálogo se va a generar desde un punto de vista político. Me gustaría volver a un fragmento de Ni víctimas ni testigos, ni víctimas ni verdugos, donde Camus intenta sintetizar su planteamiento al final de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente será unos argumentos que va a mantener hasta el final de su vida. Es la manera en que el diálogo se encarna desde un punto de vista político. Hay un artículo que desarrolla todo esto. Se titula El nuevo contrato social. El movimiento por la paz del que he hablado debería poder articularse dentro de las naciones en comunidades de trabajo y mucho más allá de las fronteras en comunidades de reflexión, las primeras de las cuales según contratos en modo cooperativo que aliviarían al mayor número posible de individuos y las segundas intentarían definir los valores por los que vivirá este orden internacional. De forma más precisa, la tarea de estos últimos sería oponer palabras claras a la confusión del terror y definir los valores indispensables para un mundo pacificado. Un código de justicia internacional cuyo primer artículo llevaría a la abolición de la pena de muerte y una aclaración de lo que son los principios necesarios para cualquier civilización podría ser su primer objetivo. Esta obra respondería a las necesidades de una época que no encuentra en ninguna filosofía la justificación necesaria para la sed de amistad que hoy arden en nuestras mentes. No se trata de construir una nueva ideología, se trataría única y exclusivamente de buscar una nueva forma de vida. Y este estilo de vida, después de la Segunda Guerra Mundial, este nuevo estilo de vida, Camus no parará de buscarlo, no parará de desarrollarlo. Les he hablado de referencias históricas. Ahí no duda en buscar referencias hasta escala internacional y de hecho hay una a la que se refiere a partir de los años 50 y que luego se le reprochará porque no es del todo entendida, y es una referencia al personaje de Gandhi. En el año 55 publica un artículo, El calcetín y la rueca. Lo que le interesa de Gandhi es la manera como la palabra se convierte en acto. La palabra se convierte en un acto político de oposición a la opresión. Y es ahí hubo una falta de comprensión, puesto que en su articulación con las categorías de violencia y de no violencia establecidas, que se consideran de forma estricta cuando en realidad son categorías muy porosas, es una reflexión que está ahí, que estará presente ahí en Camus, sobre todo con la llegada de la guerra en Argelia. Concluiré con unas palabras sobre cómo encuentro este encuentro. Un último fragmento, estamos en el año 57, el escritor recibe el Premio Nobel de Literatura y pronuncia estas palabras: cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe que no la rehará, pero su tarea es quizá mayor. Se trata de evitar que el mundo se desmorone. Heredera de una historia corrupta en la que se mezclan revoluciones caídas, técnicas, dioses muertos e ideologías
agotadas, en la que los poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero no saben conducir, y donde la inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en sierva, esta generación ha tenido que restaurar a partir de su negación un poco lo que constituye la dignidad de vivir y de morir. Frente a un mundo amenazado por la desintegración y donde corre el riesgo de instaurarse para siempre los reinos de la muerte, sabe que debe, en una especie de loca carrera contra el tiempo, restablecer entre las naciones una paz que no sea la de la servidumbre, de reconciliar de nuevo trabajo y cultura. Me parece que en el año 57 Camus lanza un verdadero programa. Y es ahí donde hacer una última relación entre el tema de hoy y la obra de Camus, la vida o la acción de Camus. Este programa lo pudo experimentar de forma concreta. Hablaba de comunidad de reflexión a escala internacional. Durante más de un año se reunió con lo que se llamaban los grupos de relación internacional en el 49, donde había personajes de todo tipo, médicos, obreros, trabajadores intelectuales. Bueno, intentaron pensar juntos, pero también actuar juntos, actuar en la protección de la vida. Uno de los grandes principios de estos grupos era el de contar con intelectuales extranjeros o de acoger intelectuales extranjeros en peligro en sus países y de apoyar a estos propios intelectuales cuando no habían abandonado su país de origen. Yo creo que ahora mismo encontramos un paralelismo con la realidad actual, es decir, el apoyo a artistas, el apoyo internacional, aglutinar a escala mediterránea a las distintas figuras y luego la diversidad de voces y de perfiles, voces que resuenan. Yo espero que lo que sigamos escuchando a lo largo de hoy resonará en todo lo que ya vimos ayer y en todo lo que yo les he podido presentar en mi intervención. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero de todo, también me gustaría agradecer a la organización de estas trobadas, Albert Camus, por invitarme a participar en ellas, en particular en esta edición titulada pues, Que no hay vida sin diálogo, que aparte por el interés en sí mismas, pues a mí me ha permitido pues, regresar a mis orígenes, confrontarme con mis orígenes y volver a mi pueblo natal. Y además en un sitio muy especial, porque los de aquí sabrán, pero vosotros, muchos de vosotros no, que este edificio era el Teatro Nuevo de mi abuelo, era el salón de mi padre y ahora, gracias al ayuntamiento, es esta sala polivalente, espero de todos vosotros y de todo el pueblo. La verdad que la participación mía en estas trovadas, en estos encuentros, me sorprendió muchísimo, gracias por la invitación, y me pareció extremadamente curiosa, porque evidentemente yo no soy una literata, sino más bien toda una ignorante, en particular de la obra de Camus. Yo soy una científica, soy una física teórica, soy miembro del Instituto de Estudios Especiales de Cataluña, soy pues, profesora en la Universidad de las Illes Baleares y también estoy muy orgullosa de ser miembro del Instituto Menorquí de Estudis y también participo en colaboraciones internacionales, entre ellas pues, LIGO. Y a lo que me dedico yo es al estudio de las ondas gravitacionales, las nuevas mensajeras del universo, estas nuevas mensajeras que nos llevan la poesía, la música de este universo. En 1957, como se ha repetido varias veces, a Albert Camus se le concedió el Premio Nobel de Literatura
por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean con la conciencia de la actualidad. Bueno, ahora empezamos con muchos problemas técnicos. ¿Esto suele ser habitual? Bueno, gracias. Y la pregunta es, pues, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues al menos aprovecharé esta ocasión para venir a reflexionar sobre el enorme valor de la generación del conocimiento, de la investigación, y en cualquier ámbito, porque esto es una vía de crear riqueza. También de la importancia de tener una política científica y cultural con visión a largo plazo, y realmente de esta necesidad de diálogo, ya que nuestro sistema de I+D+I, también la cultura, el patrimonio, están en un claro e inminente peligro y debemos actuar. Hace más de 400 años, en 1616, Galileo marcó el principio de una nueva era. Con su rudimentario telescopio apuntó hacia Júpiter y descubrió sus 4 lunas más grandes. Y lo hizo solo, aunque se basaba con tecnología de otros. Nosotros, los científicos del LIGO, siguiente, porque veo que tienes una versión vieja, creo. Siguiente, ¿me puedes pasar siguiente? Iniciamos una nueva era en la astronomía en el 2015, con la primera observación de una onda gravitacional y con estos complejos observatorios. Gracias al esfuerzo conjunto de investigadores, políticos, ingenieros, estudiantes, que estuvieron trabajando juntos durante varias décadas. Y claramente la colaboración y el diálogo continuo es el pilar básico para poder construir catedrales de la ciencia como este observatorio que tienen aquí presente. Esta primera detección ocurría un siglo después de que el profesor Albert Einstein presentase su teoría de la relatividad general. Es una teoría muy bella, es preciosa. Una nueva teoría de la gravitación. No me dedicaré aquí a explicar sobre ella el día de hoy, no es lo apropiado. Pero entre las cosas, esta teoría predice cosas extrañas como la existencia de agujeros negros o estas ondas gravitacionales. Y curiosamente, Einstein no creía que los agujeros negros existiesen en la naturaleza y mucho menos que sus ondas fuesen jamás detectadas por la humanidad. Y claramente, Einstein no tenía razón, o esa vez no tuvo razón, porque ahora sabemos que los agujeros negros existen. Y las ondas gravitacionales, la primera observación de ellas pues, ha sido también meritorio de otro premio Nobel, el Premio Nobel de Física del 2017. Y esto pues, es lo que nos ha dado a nuestro grupo y a mí mucha visibilidad. Hemos recibido muchos reconocimientos y luego incluso venimos y participamos en eventos como este. Pero este logro, este hito en la historia de la ciencia, no lo han hecho solo esos 3 individuos, los 3 galardonados, sino que solo en mi colaboración científica LIGO, esta está formada por más de 1.300 científicos repartidos por todo el mundo que forman parte de esta colaboración. Porque hoy en día los grandes avances no los consigue una sola persona, sino que tienen lugar gracias al trabajo coordinado, al diálogo continuo y necesario durante largos periodos de tiempo. Y todo con el objeto de abrir una nueva ventana al conocimiento y poder explorar el universo. Este hito marcó una nueva era, pero la observación de estas ondas gravitacionales
puede marcar muchas cosas y puede revolucionar los conceptos actuales que tenemos del cosmos. Aunque de momento solo estamos observando una minúscula parte del universo. Y tal vez muchos de ustedes piensen, ¿pero tiene sentido invertir en cosas que no se pueden aplicar? ¿Que no tengan así como un rendimiento? Falso. La historia se encarga de demostrar que eso no va así. Y es evidente que hay que invertir en lo aplicable, en lo transferible, en el lenguaje de hoy en día. Pero no podemos olvidar que a veces lo que se denomina investigación básica o humanista, y hay que convencer a la sociedad con el diálogo de la relevancia de estos estudios. Curiosamente, los estudios, los inventos que más han contribuido a nuestro bienestar, en todos los sentidos, provienen de desarrollos que no buscaban para nada, ni siquiera permitían imaginar aquello a lo que darían lugar años más tarde. Y podría poner infinidad de ejemplos en muchas disciplinas, en todas las disciplinas. Yo, como soy física, me manejo mejor en el campo de la física, de formación profesional, pero cualquier campo podría poner ejemplos. Aquí he elegido algunos, como en 1922, Otto Stern y Walter Gerlach. Imaginaos si les hubiesen dicho que se dejaran de eso de la mecánica cuántica y de historias raras. Y que investigasen tal vez técnicas de diagnóstico por imagen. Pues si no fuese gracias a ellos, no tendríamos hoy en día la resonancia magnética nuclear. O, igualmente, a Dirac, en 1928, le podíamos decir que dejase eso de las ecuaciones complicadas intentando casar la cuántica con la relatividad y que estudiase cosas aplicables. Pues a días de hoy pues no tendríamos o no hablaríamos de antimateria, pero tampoco tendríamos el PET-TAC o la tomografía por emisión de positrones. Y pongo ejemplos así del campo de la medicina porque, bueno, con la salud no se juega, y menos con la pandemia actual. Pero hay muchos más ejemplos. O podemos ir a Einstein. Si en 1915 se le hubiese dicho, venga, déjate de tu teoría esta de relatividad general y intenta desarrollar tal vez un sistema de geoposicionamiento. Bueno, pues sin su teoría, nuestro sistema de GPS, que nos está acompañando también estos días y siempre, pues tendría un error inicial de 11 kilómetros. Es decir, imagínense que de esta sala queremos ir al Molí de Dalt, y con un poco de suerte pues terminamos en Salbufera d'Esgrau, que a los invitados les recomiendo que vayan a visitar, como mínimo, pero podríamos seguir. Es decir, ¿alguien pone en duda el valor de la historia que nos ayuda a entender por qué estamos y dónde estamos y nos permite imaginar futuros posibles? Y podría seguir con muchos ejemplos, mucho más humildes. A ver, pueden ponerse a investigar el origen esos de los pañales o del microondas. Hay muchas sorpresas detrás. La generación del conocimiento es aquello en que consiste la investigación. De cualquier conocimiento es importante, muy importante. Y aunque no tiene precio, sí tiene un gran valor. Incluso la literatura. Y estas trovadas contribuyen a ello. El diálogo, la comunicación, incluso entre científicos, es lo que hace posible el progreso. Nosotros nos comunicamos en congresos como este, debatiendo ideas, con contacto humano o virtual en este último año, escribiendo artículos científicos y a veces incluso con mucha confrontación, porque no me pondré a explicar esta transparencia, pero la controversia sobre la existencia o no de las ondas gravitacionales duró bastantes décadas. Nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento.
Y nuestro progreso está basado en la educación, en la cultura, en la investigación y en la innovación. Y claramente un pueblo culto no puede prescindir de su relación con la naturaleza ni de la virtud del diálogo entre todos los agentes sociales. El conocimiento genera riqueza, de la que se mide en términos económicos y también en no económicos o intangibles. Y si no generamos conocimiento, tendremos que importar y pagar algo más que las vacunas. Si no generamos conocimiento, no podremos transferir ni podremos crear nada que aporte valor añadido. Tendremos que comprarlo todo y pagarlo todo. En otras palabras, estaremos abogados a tener una economía que no sé cómo se debe llamar, pero que no será, por supuesto, la economía verdaderamente basada en el conocimiento. El CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. CERN fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un pequeño grupo de físicos visionarios y administradores públicos de ambos lados del Atlántico identificaron la investigación fundamental como vehículo para reconstruir el devastado continente. Hoy cuenta con más de 20 Estados miembros y más de 10.000 usuarios. Algunos de sus descubrimientos han mejorado enormemente la comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza y también han permitido grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el origen de la Internet, también el hallazgo del bosón de Higgs. Déjenme que les aburra un poco y comparta algunas cifras muy alejadas del propósito del tema de hoy, del diálogo. El LHC, Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, es el acelerador de partículas más grande y de mayor energía que existe. Y es la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. Costó 13.000 millones de dólares desde sus inicios hasta el descubrimiento del bosón de Higgs, galardonado con Premio Nobel de Física, 2013. Este coste es aproximadamente lo mismo que cuesta un solo portaaviones que alguna vez visita nuestros puertos. El detector LIGO, que nos ha permitido hacer el descubrimiento de las ondas gravitacionales, meritorio del Premio Nobel, costó 600 millones de dólares a lo largo de sus primeros 20 años. Un submarino nuclear cuesta 20 veces más. Hay más ejemplos. El telescopio espacial Hubble costó cerca de 3.000 millones de dólares y la guerra de Irak, a lo largo de sus 4 primeros años, costó como 100 veces más el Hubble y produjo 100.000 muertes. Y como dijo el rector de mi universidad, Jaume Carot, mi director de tesis doctoral, llamadme romántico, pero prefiero una mirada a las estrellas que un desierto lleno de tumbas. Camus tenía una fuerte preocupación por la libertad humana, la justicia social, la paz y la eliminación de la violencia. El ser humano se puede rebelar contra la explotación, la opresión, la injusticia y la violencia, y por el mismo hecho de su rebeldía afirma los valores en cuyo nombre se vuelve rebelde. Y aquí, entre todas estas imágenes, déjenme que les ponga un ejemplo precioso, porque tal vez no lo conozcan. Se llama Sésame, Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East. Sésame se creó bajo los auspicios de la UNESCO, de los proyectos de Ciencia para la Paz, y fue impulsado por Abdus Salam, también Premio Nobel de Física. Actualmente es una organización intergubernamental independiente, compuesta, escuchen bien, por Israel, Irán, la Autoridad Palestina, Pakistán, Turquía, Chipre, Egipto, Jordania y algunos más.
Ya creo que hemos tenido comentarios ayer suficientes sobre esta región. Se inauguró en mayo del 2017 por el rey de Jordania y Sésame es un modelo de diálogo entre científicos en la actualidad, en una zona que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Es decir, aquí ver un ejemplo de cómo la ciencia pues, puede ayudar a este diálogo, a esta paz mundial. Y el crecimiento inteligente pues, significa eso, la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro crecimiento futuro. Y esto requiere mejorar nuestra educación, consolidar resultados de la investigación, promover la innovación, la transferencia de conocimientos, pero con diálogo. Un diálogo constante entre diferentes agentes sociales para asegurarse de que las ideas innovadoras pueden convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar retos derivados de los cambios sociales en Europa y del mundo. Nosotros nos dedicamos a estudiar las ondas gravitacionales, a explorar el universo, pero hay mucho más. Hay personas, hay un capital humano, hay un diálogo constante con gente joven que se va renovando, jóvenes que dedican su vida con toda su ilusión, no solo a la investigación, sino a transmitir el conocimiento, incluso en épocas adversas, como las que también nos toca vivir. Pero a pesar de los avances conseguidos en la última década, España, lamentablemente, sigue estando lejos de posiciones de liderazgo en materia de I+D+I dentro de la Unión Europea. Y dicho retraso es aún mayor en lo que respecta a innovación. Claro, incluso esta situación económica, todo esto, de las crisis, todo lo agrava. Y ha provocado incluso una reducción de recursos destinados a investigación, tanto por parte de las administraciones públicas como por las empresas. Y todo ello, lamentablemente, hace que ninguna región española se encuentre en las líderes a nivel europeo. Se considera que el pensamiento de Camus representa la desilusión de los intelectuales de la época de posguerra. Pues más que el siglo del miedo que mencionaba Remy, yo creo que estamos en el siglo de la desilusión, porque muchos científicos y muchos humanistas nos sentimos desilusionados. O también miren estas viñetas, que no tienen mucho que ver, pero bueno, me han gustado. Las que terminé de bajar así por Facebook y demás, de Voltaire o de Einstein. La de Voltaire dice cosas como, if you want to know who controls you, look at who are not allowed to criticize. O la cita de Einstein, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Camus lo afirmó en el 56 en una entrevista publicada en Le Monde. No creo en Dios, es verdad, y sin embargo no soy ateo. Es decir, el hombre se encuentra siempre en condiciones absurdas, en situaciones absurdas. Y ahora parece que nos invade una corriente de destrucción por la falta de diálogo. Y un primer ejemplo que podría poner sucedió hace mucho tiempo. La Biblioteca de Alejandría, la destrucción del gran centro del saber. Esta célebre biblioteca tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas, de todos los países, que debían ser incluidas en una suerte de colección inmortal para la posteridad. La desaparición de esta hermosa biblioteca de Alejandría constituye uno de los desastres culturales más simbólicos de la historia. Y a día de hoy parece como
si aún no hubiese esta cruzada contra los libros, contra el saber y contra el diálogo. Yo creo que está aún presente. Déjenme citar a Carl Sagan, ya que estamos en unas trovadas literarias. Carl Sagan dijo: escribir sea quizás una de las mejores invenciones de los humanos, que une a las personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas lejanas. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es una prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Y tal vez por eso el pensamiento, los libros, el diálogo entre distintos son incluso a día de hoy objetivo de ataques por aquellos que se creen poderosos o simplemente tienen miedo a la palabra. Parece el teatro de lo absurdo. Y esa destrucción sigue aún presente. 1943, Biblioteca Nacional de Perú, consumida por un incendio de dudosa procedencia. Más recientemente, en 92, Biblioteca Nacional de Sarajevo, destruida con esa locura salvaje de la guerra de Yugoslavia. 2015, Biblioteca de la Universidad de Mosul, la pequeña Harvard de Irak, devastada por el Estado Islámico. Pero no importa irse al Estado Islámico. 2020, Biblioteca Luis Fadul Hernández, en el estado de Barinas, Venezuela. Como dijo Camus, hablando estrictamente, el mundo no es absurdo por sí mismo, simplemente es. El absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio irracional del mundo. Camus lo llama la nostalgia racional y humana. Y ocurre cuando nuestra necesidad de significado se quiebra ante la indiferencia del mundo inamovible y absoluta. Yo incluso agrego, a veces la indigencia mental no tiene límites. Incluso hace unas semanas estábamos completamente desilusionados. Por primera vez se estaba renunciando a la utilización de nombres como Ramón y Cajal, como entre otros referentes ilustres en los premios nacionales de investigación. Creo que después gracias a los medios, eso se va a enmendar en el futuro año. Y ya sé que la ciencia no puede usarse de excusa para posicionarse políticamente, exceptuando para apoyarla decididamente, lo que por falta de diálogo a veces, desgraciadamente, no es el caso. Camus en su niñez, como habéis oído, transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, con la ausencia absoluta de libros. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos literarios de la posguerra. Se le ha atribuido la confrontación del pensamiento filosófico conocido como el absurdismo. No sé si estaremos de acuerdo, ¿no? Si bien su texto es el enigma, el propio Camus reniega de la etiqueta de profeta del absurdo. Pero déjenme citar también a Hegel. What we learn from history is that we don't learn from history. Y lo cierto es que sin diálogo nuestra civilización va hacia lo absurdo, a su autodestrucción. Como reza este cartel, somos una especie en peligro de extinguirlo todo. Camus se relacionó con las corrientes humanitarias más que político-ideológicas, y sus artículos periodísticos llamaron la atención con respecto a muchas injusticias de la época. Y aquí y ahora también hay muchas injusticias por la falta de diálogo. A través de sus escritos, Camus explora la condición humana del aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. ¿La muerte humana? ¿O la de nuestro patrimonio, nuestra cultura? Hay muchas cosas que tenemos en juego.
Y aquí un ejemplo para la gente de aquí. Aquesta és la meva caseta. Esta es mi casa. Aquesta d'aquí. Ah, no la sé. Esta de aquí. Però la caseta és forta. Pero mi casa es Ha fuerte. resistit molt de Ha temporades. resistido muchas Ara inclús el tormentas. temporal és de caire polític. Y la tormenta Una ahora es de batalla tipo absurda política, una por la última falta de batalla diálogo, absurda debido a la de falta de sensibilidad, diálogo, de o la falta de sensibilidad, estudiar los problemas o la desde la falta, proximidad. el no poder estudiar Y los no es problemas preocupen por el nivel de la mar, próximos. ya Y pujará. no se preocupen por el Porque nivel del estas mar, casetas se subirá, banyen porque any rere estas any casas i escupen se tot el sòl. inundan año tras Els año. fonaments són molt Los febles. cimientos son Però allà dins débiles, hi ha pero passat molta dentro sang. de las Han passat casas guerres. ha pasado mucha I les sal, casetes de guerras, vorera y han las resistit. casas han resistido. Camus lluitava contra les Camus injustícies amb la luchaba seva contra paraula. las injusticias sociales con sus palabras. ¿Contra qué puedo luchar Nosaltres no yo? som el Pedro Ramírez. Nosotros que no gaudim de la seva somos piscina Pedro enfront del Ramírez, mar, amb que la tiene seva una protecció. piscina ante el mar, Nosaltres som protegida. pescadors. Nosotros somos barca pescadores, y redes. pescadores con una barca y con, con unas redes, con Camus lluitava davant nuestros l'indiferència i la remos. passivitat Camus del que l'envoltava. luchaba contra la impasibilidad de lo que Però lo Hitler, per rodeaba. exemple, es va fer fort Hitler i va se arribar al hizo poder fuerte y quan en llegó al principi poder ningú li cuando feia en front. principio nadie se oponía a él. a Llaurar Menorca un front comú. En Menorca Un front de tendremos un diàleg frente común, per un lluitar per frente lo de nostre. diálogo para luchar por lo O petites nuestro. enveges O habrá farán que pequeñas els envidias privilegis que d'un harán que privilegiat los privilegios de se los privilegiados un se patrimoni de pierdan y tots. se pierda un nuestros patrimonio avis, común, el patrimonio de nuestros nuestros fills, abuelos, de nuestros hijos, de nuestro pueblo. Què faig jo aquí? ¿Qué La hago veritat yo no ho aquí? sé. No és lo la sé. mateixa pregunta que havia fet Es jo. la misma al pregunta començament de la que meva he exposició. formulado al principio de mi Què faig jo aquí? Què podeu fer presentación. vosaltres? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué puedo Estem hacer perdent la yo? ¿Qué nostra podéis identitat? hacer vosotros? Estamos Jo crec que el perdiendo lema nuestra identidad. d'aquestes Creo que el trobades lema és de estas preciós. trubadas es No hi ha precioso. vida sense No diàleg. hay vida I us sin dono les diálogo. gràcies a tots. Muchas gracias a todos. Bueno, hola. Bueno, y al menos no me he dedicado a explicar las ondas gravitacionales. Es otro día. Au moins, je n'ai pas dû. Días. ¿Me oyes? Sí. Buenos días, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Ah, no? ¿Sí? ¿Sí ahora? ¿No? Ah, Ya. ¿Y ahora? No. Testing, testing. puede ser. ¿Ahora? Micrófono de mano. ¿Ahora, ahora? Sí. Ole. Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a hablar en inglés porque es mi idioma poético. Pero este inglés se fusiona, hace un diálogo con muchos idiomas.
Evidentemente, hemos oído esta cita de Camus durante el fin de semana. Hemos dicho que el arte no puede ser un monólogo. Nos parecemos todos unos a otros en lo que vemos juntos, en lo que hemos sufrido juntos. Los sueños cambian de un individuo a otro, pero la realidad del mundo es algo común para todos. Lo que no sabemos siempre es que estamos conectados, es decir, alguien en Argel puede ser que no se sienta conectado sobre lo que está sucediendo en América. Y a pesar de todo, vivimos todos juntos. Y Camus vivió la importancia de la justicia social y de crear peligrosamente. Bien, mi diálogo es la poesía. Yo soy poeta y la poesía puede conmovernos, puede mover nuestra mente, nuestro corazón, puede moverlo de forma feroz, de modo que vaya más allá del miedo, del prejuicio. La poesía siempre ha estado del lado de la verdad. Y los poetas y los escritores apuntan a la resistencia, apuntan a temas, el patriarcado, la corrupción y la resistencia ante todo esto. Un poema o una historia puede galvanizar a personas, puede hacerlas actuar, puede impactar, puede crear movimientos de resistencia. Y como artistas también tenemos que hacer gala de lo que preconizamos. Es decir, que no tenemos que ir contra países, sino tenemos que actuar unos con otros. Es decir, que tenemos que coexistir. Los poemas coexisten, no hay fronteras en los poemas. La poesía es diálogo. Yo como palestina me dijeron al crecer que yo existo pero no existo, es decir, soy real pero imaginaria. Y yo comprendí enseguida que la verdad esconde muchísimas capas y puede haber muchas contradicciones. La verdad no es polifactual. La ficción no está del todo inventada. A veces es difícil discernir entre los hechos y la ficción, entre lo que es verdad, lo que es ocupación. Un burro puede necesitar un permiso. Un cadáver puede ser enjaulado, puede mantenerse preso porque el prisionero fue guardado preso antes de su sentencia de muerte. Es decir, que todo eso puede suceder. Y ahora voy a leer un par de poemas. El primero. Yo vengo de Belén, de la ciudad de Belén, y la ciudad de Belén y Jerusalén han sido dos ciudades que están a 10 minutos una de otra. Pero en Belén, si te enamoras de un ciudadano de Jerusalén, ese amor ya está ocupado, porque no puede ser. Y un ciudadano de Jerusalén, si desea ir a Belén, va a perder su carnet de identidad. Y nadie lo desea, ningún ciudadano de Jerusalén lo desearía. Así que también se siente la ocupación. Con lo cual, bueno, en este poema está el elemento del erotismo, porque para mí el erotismo también es un acto de resistencia en busca de la medianoche. Él besó mis labios a medianoche, lo dejé. Él me quitó la blusa, lo dejé. Y tocó, él me quitó el sostén y tocó mis pechos. Lo dejé. Él me quitó los pantalones. Lo dejé. Me quitó la ropa interior y me miró de pie en ese cuarto extraño, oscuro, blanco y negro, y lo dejé. Una pequeña luz se desvaneció por la ventana. Vi brevemente la ciudad en la que vivimos, pero no conocemos. Y luego él pronunció mi nombre mal y lo detuve. Le pregunté si alguna vez había sido exiliado o encarcelado, si alguna vez ha enviado cartas a una mujer que amó, pero que jamás volverá a ver. Si piensa que se puede regresar a un amante, aun si el amor fuera ya
imposible por segunda vez. Le pregunté si acaso ha robado en una tienda o le ha quitado el pan a un campesino, si acaso ha cruzado mares, costas y montañas y todavía no ha llegado. Él responde: en mi país no pronuncié mi nombre correctamente y fui torturado. En mi país no pronuncié mi nombre correctamente en las líneas enemigas y fui exiliado. No pronuncié mi nombre correctamente al llegar y me dieron nuevos documentos. Ya ves, un corazón en busca de la medianoche es solo un corazón. Todo lo demás es igual, excepto lo que se espera del otro. Este próximo poema, vuelvo a la ciudad de Belén. Hoy Belén ya no existe realmente. Cuando construyeron el muro, gran parte del distrito de Belén forma parte de Jerusalén, lo demás son asentamientos, es decir, que lo que queda es lo que está protegido por el Vaticano, es decir, es la Iglesia de la Natividad y unas pocas calles, es decir, que lo que es en realidad la ciudad alrededor de todo esto, pues ya no existe. Hay 7 distritos y todos ellos tienen mucha historia y tienen familias con parientes en unos y otros lugares. Yo he vivido en todos estos lugares y como mediterránea sé cuál es todo el cruce que hay allí de civilizaciones mediterráneas. Es todo muy simbólico, pero claro, cuando hablamos de la palabra árabe hoy, claro, eso está lleno de significado y nos olvidamos a veces de la belleza de todo ese significado. Este poema se llama Tal Mahille y ahí cuando vienes de Belén lo conoces. Dice: oí, soy un armenio que cree que las estrellas son trozos relampagueantes de historia abandonados en el espacio. Oí que tengo sangre romana y mi hermano es turco y griego. Oí mi corazón que está junto a la mezquita de Omar, junto a la Natividad, al lado de un talismán y de un anciano sin dientes ni llaves. Oí mis poemas que se convirtieron en piedras con caracteres arameos. Oí que aquí los invasores expulsaron a los nativos. Los nativos tuvieron que dar sus nombres a los árboles y los árboles ensayaron los versos que permitió la libertad. Oí que era una casa construida con la luz del Mediterráneo. Lo que ocurre es que solo oí esto en primavera y la primavera hace tiempo que ya no existe aquí. Se llevaron todos nuestros árboles. Tal vez Jesús pueda explicar lo que ocurrió, o tal vez todo lo que necesito recordar es que oí, y eso es lo que sé, que soy árabe, que los 7 barrios de la antigua ciudad me han dejado 7 llaves para que pueda entrar siempre. Bueno, la verdad es que yo misma estoy hecha de otras partes del mundo. Crecí, sabéis, para alguien que se dedica a las lenguas, yo pensaba, bueno, quiero escribir, deseo escribir, pero tampoco es que tenga muchas lenguas. Entonces, podría decir que el francés fue el primer idioma que oí, pero vengo de una sinfonía de 5 o 6 lenguas y así es como experimento el mundo. Este poema nos va a hablar de eso, a pesar de que no menciono todas las lenguas. Pero también quiero decir que, a pesar de que tengo este aspecto tan global, yo siempre me acuerdo de esas raíces locales tan claras que tengo. Horas azules. En las horas azules llora la negrita. Me escondo no para engañar a la oscuridad o a mí misma. La negrita no está lejos de donde estoy, sus cejas, su única mano. Yo también soy invisible ahora, detrás del árbol, detrás de la noche, tras el llanto. Y lo único que quiero decir es su nombre y preguntarle, ¿alguna vez has escuchado tu corazón desvestirse? ¿Has visto algún perro perdido a medianoche dándote cuenta de que
él entiende esa hora mucho mejor que entendemos nosotros cualquier hora. ¿Te has visto a ti misma en cada mujer con tus ojos o en mujeres con ojos más difíciles que los tuyos? ¿Has realmente escuchado el eco de tu voz en tus pezones? Ella me ofrece té y acabamos bebiendo café, intentando sin miedo alcanzar el fondo de la taza. Ahora mis dientes están manchados, mi inglés me falla, mi árabe se disipa, mi español empieza a tener sentido. Ahora estamos en una finca. Tal vez estemos seguras, tal vez no deseemos nada más, pero no puedo dejar de arrodillarme en oración 5 veces al día. Mi país viene a mí y me dice, compatriota, siempre te encontraré sin importar el idioma que hables. Gracias. Camus, bueno, el diálogo más profundo que he tenido con Camus es acerca de la mediterraneidad. ¿Qué es esa mediterraneidad? Vamos a ver qué es lo mediterráneo. Pues el Mediterráneo es una región donde la diversidad cultural, social, convergen. Las ideas viajan, los mediterráneos viajan. Y nuestra lengua franca es el mar. Es una lengua que viene de las olas, del mar, de los puertos, que coalesce. Y yo me veo identificada en todo ello, en su diversidad, en su complejidad, en sus conexiones, en sus colaboraciones, en sus deseos, en su poder. Pero, ¿qué significa esa mediterraneidad para las sociedades de hoy? Hay muchos puntos de vista acerca de lo que es la identidad mediterránea. Se han desarrollado a lo largo del tiempo y acarrean diferentes visiones y agendas políticas. Hay académicos contemporáneos que revisan todos esos discursos políticos y que enfatizan el mundo occidental o la tradición cristiana o no la vertiente asiática o africana. Y hoy vemos que ese mar necesita un diálogo más profundo, que es vital. Es vital para ajustar también el precio que pagan los migrantes para luchar contra su discriminación en su propia tierra. Y también comprendemos como Mediterráneo esas afinidades, nuestras afinidades. Albert Camus alentó la cultura mediterránea, esa nouvelle culture méditerranée, que quedó simbolizada en la Maison de la Culture. Y eso se puede entender de muchas formas. Yo he viajado por todo el mundo, pero no hay ningún paisaje que me conmueva tanto como el Mediterráneo, porque eso me arraiga con la tierra, arraiga mi cuerpo con mi tierra, aún permitiéndome ser agua. Yo con cada libro que escribo estoy construyendo una geografía de lugares, de personas. Escribí un libro, Poeta en Andalucía, que era una recreación del Lorca, el poeta en Nueva York. Y ahora, claro, también estoy trabajando en un libro ambientado en Sicilia. Y es una forma para mí de continuar esa conversación que comenzó en Andalucía, porque Sicilia es un lugar donde convergen diferentes etnias, razas, culturas, la cultura islámica, la judaica, todo ello converge a niveles diferentes, desde el literario al económico. Y ahí tal vez podré encontrar respuestas a la convivencia, a la coexistencia. No estoy segura, pero lo que sí que sé es que Lorca dijo que lo que más me importa es vivir. Y yo me he dado cuenta de que el diálogo es posible si lo estamos buscando, porque tal como valió para Lorca, pues la gente lo que quiere es vivir. Y ahora voy a leer un poema del poeta en Andalucía y para mí la poesía ha sido mi patria o mi matria. Lo que pasa con las plumas. Guardamos solo las llaves, cartas y fotos. Todo lo demás quedó atrás cuando abandonamos la casa. Eso ocurre cuando una nación cambia súbitamente, cuando aquellos que conocemos se transforman en una verja de plumas
Y lo que ocurre con las plumas es que ellas saben lo que dejamos atrás. Durante años vigilo la casa de mi vecino desde ventanas ajenas, diferentes países, diferentes casas, unas de ladrillo, otras de piedra. Hay quien no imagina siquiera lo que significa un hogar cuando una melodía inconclusa atrapa el techo. Yo finjo que no he visto jamás flotar un cuerpo en medio del aire o las manos de un padre plantadas en el suelo. Al fin y al cabo, lo que nunca admitimos nunca sucedió. Pero no pude cambiar ese día en Murcia cuando el agua trajo la luz a la puerta. Tengo 7 años, es la víspera de nuestra partida, el día en que mi padre me da un cuaderno y yo le digo, aquí es donde guardaré mi país. Language is a living pulse. La lengua es un pulso que vive, que respira, que resuena, que conmueve. Puede ser un diálogo que nos puede dejar en espacios para manifestar la tolerancia, la justicia, donde podemos aprender a escuchar aquello que nos separa, pero que en realidad no nos separa. Lo que pensamos que nos divide, pero que en realidad no nos divide. A veces olvidamos que lo personal es una dimensión fundamental de lo global. Y ahora voy a acabar con 2 poemas. Uno son las líneas favoritas de Camus. Es cuando él nos dice que solo la música está al nivel del mar. Mis ancestros son mar y la música es mar y la poesía viene de lugares de los cuales yo no sé nada y a pesar de todo me resultan familiares, íntimos. Y tengo una conversación con este diálogo, con esta música. El primer poema que leeré está traducido, pero el segundo no lo está. El segundo poema, pues no oiréis una traducción, no lo voy a traducir, porque viene de mi último libro. Y también porque creo que es una oportunidad para todos ustedes, que experimentéis lo que significa ese sentimiento de lo otro. Estamos traduciendo constantemente, cada día traducimos lo que entendemos, lo que no entendemos, pero a veces la traducción no es lingüística, es música, son gestos de otros, es lo que vemos, es lo que percibimos, lo que experimentamos del otro. Así que el segundo poema no se traducirá, pero el primero sí, y se titula Música rota. Quizás cuando estés listo para la música, todos los instrumentos estén rotos. Quizá cuando estés listo para la libertad, tu corazón no pueda ya latir. Quizá cuando hagas crecer la locura, verás lo que debiste ver. Quizás si me muestras cómo implora el deseo tocar una canción en mi menor, el lento río de las alas se revelará ante nosotros. Pero tuvimos que llegar a esto. Un violín roto, el corazón irresoluto, una discusión con Jesús o Mahoma. El exilio tiene sus maneras. Ahora tu aliento es una melodía plana, cojeando alrededor del despertar de tu boca. Muchas gracias. Y antes de leer este último poema, que no se traducirá, yo quiero invitar a Sandra por haberme invitado. Quiero agradecer al equipo, a Carlos, a todo el equipo increíble del festival, a todos ustedes y todas ustedes por escucharme. Y quisiera agradecer también a los increíbles intérpretes que nos han permitido comunicarnos este fin de semana. Gracias. Y por nuestra parte, gracias a todos ustedes. Orphic. As a child, I believed God was in the wind that carried us elsewhere, that departures were returns.
I buried the sun in my father's ashtray to see him in eyes in Berlin or Stockholm, where the cold is another country, longing another landscape. And the past comes back. Close the door. Solitude will not leave. Close the window. Light will not escape. Close the wooden trunk. Memory will not vanish. Close your eyes. Home will not disappear. Close everything close. All will remain like Mostar and Jerusalem, like our Roman chant, Byzantium icons, Muslim prayers. The years passed. I looked for death in Palermo and found my mother's womb. Looked for life in Thessaloniki and found a song about death. Looked for my image in Venice and found all my images. Crossed Trieste with my heart and Naples without my hesitations. Memorized Marseille from Notre-Dame de la Garde. Counted all my dreams in Acca. Found my name in the Colosseum. Listened to the lemons fall for hours in Rome. Waited for my lover to tell me the sea can't break. And found a musician born in a small town that reminded me that music always takes us back to the cities we are made from. Muchísimas gracias a los tres, la verdad, porque cada uno de los tres habéis aportado ese valor del diálogo, ¿no? Cada uno en vuestro espíritu. Yo ahora mismo no me salen muy bien las palabras. No sé si alguien del público quiere sugerir o reaccionar un poco. Yo personalmente me quedaría en ese poema para adentrarnos ahora, salir a la calle, tomar un café o no y luego volver para justamente, yo creo que será una bella continuidad escuchar a Josep María Esquirón en torno a esa vibración de las palabras, porque ahora mismo yo creo que pues nos habéis hecho vibrar. Gracias.